Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Las manifestaciones en contra de la gentrificación comienzan a irrumpir fuera de los polos de moda como constatación de la amplitud de la inconformidad sobre este problema. La segunda marcha en la Ciudad de México se desplazó a una zona residencial del sur donde también se dispara el problema social por el desplazamiento urbano forzado ante la elevación dramática de las rentas. Cientos de vecinos y activistas marcharon el pasado fin de semana entre la alcaldía Tlalpan y Ciudad Universitaria en Coyoacán, en la que el precio de la vivienda se ha disparado por su cercanía con el Estadio Azteca, donde se jugará el Mundial de Fútbol el próximo año. La manifestación dejó algunos destrozos en Ciudad Universitaria, otra vez como expresión de la situación explosiva socialmente hablando que representa la gentrificación como en otras capitales del mundo. El fenómeno no es nuevo ni de fácil solución porque el problema del acceso a la vivienda a precios asequibles se debe a diversos factores como la especulación inmobiliaria, la escasez de vivienda, la falta de una política y la regulación adecuada de las rentas sin generar temor en los inversionistas y paralizar la construcción de nueva vivienda. ¿Es posible encontrar ese equilibrio? Una ecuación nada simple por la altísima sensibilidad del negocio de la vivienda. Por eso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, después de las marchas, presentó un plan de 14 puntos para detener los precios abusivos que alcanza la renta de viviendas en la capital. Entre ellos, toparlos con la inflación, crear defensorías de los derechos de los inquilinos y leyes de rentas para controlar los precios, así como un programa de rentas de viviendas públicas a precios accesibles, cerca de 20,000. ¿Puede resolverse el problema así, teniendo un déficit de 500,000 viviendas en la capital? ¿Existe el riesgo de la protesta que siga extendiéndose? ¿Y qué han hecho otras capitales frente a situaciones como estas? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. La Ciudad de México tiene en zonas de la ciudad central 1,000 lugares de vivienda en renta y es el inicio de este gran proyecto de vivienda. Nos comprometemos a tener una meta de por lo menos 20,000 viviendas en renta en este periodo de este ejercicio de gobierno ya de casi 5 años que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro. Arrancamos con el tema de la gentrificación, una palabra complicada que seguramente ha estado escuchando mucho los últimos días. Ya ha generado un par de manifestaciones en la Ciudad de México, después de las cuales la primera de ellas dio como resultado una reacción, como la acaba de ver en el inserto de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en la que anunció un bando de gobierno para crear medidas, 14 puntos, con qué tratar de detener el aumento de los precios y generar vivienda asequible. Después, el pasado fin de semana, en la Ciudad de México también, habrá también podido ver otra manifestación, esta vez en la parte del sur, que ha dado como resultado, días después, que la jefa de gobierno anuncie que ese plan de 14 puntos solamente va a ser el punto de partida, no el de llegada, porque va a someter a consulta para en agosto próximo presentar una nueva ley de vivienda que sea accesible, que sea racional, que sea accesible para todas las personas que puedan tener esta necesidad. Sin embargo, no podemos dejar de ver la complejidad del problema. Cerca de medio millón de déficits de vivienda en la Ciudad de México. No es fácil, pero es un tema socialmente explosivo, como comentamos. Y me da mucho gusto que esté con nosotros para discutirlo, para platicar sobre este asunto, una experta en urbanismo, Karina Arbizu. Muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. Al contrario, placer, muchas gracias por la invitación. Tenerte aquí en este programa y, por supuesto, Ernesto Betancur, arquitecto académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos por acompañarnos. Tenemos una mesa de urbanismo y arquitectura, pero sobre todo de ciudad, de qué tipo de ciudad queremos, cuál y cómo deben ser los espacios públicos en los que queremos vivir. Y pues arrancamos, si quieres, ¿te parece, Karina? El tema es primera consideración.
pensamos que solamente se trataba de los polos de moda y lo que vimos en la última manifestación es que el tema de la gentrificación no se circunscribe a la Condesa y a la Roma. ¿Qué está pasando en la ciudad? En la ciudad están pasando múltiples cosas de manera simultánea y la gentrificación no explica todo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que también pienso que a veces hay conceptos que si se logran comunicar de manera más sencilla se utilizan como una bandera. Entonces, yo creo que el principal problema de la Ciudad de México es que no hemos logrado generar vivienda asequible para la mayoría de la población. Y les voy a poner un ejemplo. Recientemente una organización que se llama Mejor Ciudad consultó a varios expertos, publicaron un documento muy bueno en donde establece que no existe asequibilidad en la Ciudad de México. Únicamente los hogares que ganan más de 165,000 pesos, que es, digamos, el decil más alto, tendrían la posibilidad de comprar o rentar en cualquier parte de la ciudad. Las personas que menos ingresos tienen, o sea, los deciles 1 y 2, no tienen posibilidades, por ejemplo, de comprar una vivienda en la Ciudad de México. O sea, estarías diciendo más o menos, si es una pareja, serían sueldos de 80 por cada uno. Imagínate. Para poder sumar un sueldo de 165,000 pesos. Claro, y cuando el Sí. salario promedio, pues, digamos, depende, pero ronda entre los 12,000, 15,000 pesos. Obviamente, con el incremento del salario mínimo ha habido una mejora, pero esto deja a la gente en la Ciudad de México en unas condiciones, pues, de mucha vulnerabilidad, porque hay una crisis de vivienda que no es exclusiva de la Ciudad de México. Esto se está reproduciendo a nivel global, una crisis de asequibilidad, pero creo que lo más importante es entender que a veces en donde es más visible, en estos barrios o colonias, digamos, como de mayor afluencia, porque son muy deseables para vivir por muchas razones, porque están bien ubicadas, porque tienen sistemas de transporte público, de movilidad, tienen parques, escuelas, etcétera. La gente se empieza a alarmar, que dice, es que están construyendo donde era una casa, ahora son 10 departamentos. Pero en realidad, si vemos el déficit de vivienda que hay, es muy grande. Y lo que necesitamos, pues, es que se haga Nueva vivienda. y bien ubicada, y no solo vivienda, porque también ahí nos estaremos perdiendo de otros componentes que son muy importantes, en donde hay un profesor que pues, ha sido mi colega y mi profesor también, que es el economista urbano Martín Smolka, y bueno, él fue muchos años director en el Instituto de Políticas de Suelo, el Instituto Lincoln, y él dice, toda política de transporte público es una política de vivienda. Porque el transporte público estructurado, el transporte público de buena calidad, lo que hace es que modifica la estructura de precios en la ciudad, y al hacer eso permite que más personas puedan vivir más cerca de fuentes de empleo, entre otras cosas. Entonces, pero fíjate que cómo incluso ha cambiado y evolucionado, porque si uno pensara hace unas décadas, digamos que el modelo aspiracional era vivir en la periferia, como vivir en el campo. La gente se iba a vivir hasta arriba del desierto de los Leones, el tema de Santa Fe. Claro. Ahí no hay buen transporte. Sigue sin haberlo. sigue siendo- Y al cabo de los años, hoy las colonias más revaloradas son las que dices, o sea, las que tienen conectividad. buen metro, ¿no? Incluso tren ligero, el cablebús, ¿no? Que eso también, bicicletas. Bicicletas, ciclovías. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que pasan muchas cosas, pero uno de los fenómenos que también responde a esto es la modificación y de las estructuras de las familias. Hoy ya no es el modelo de familia de mamá, papá, hijo, hija o 3 hijos, en donde lo deseable era irte a vivir. Hoy los costos de vivir lejos son muy altos y los costos de oportunidad también. Entonces la gente está prefiriendo vivir más céntrico, pero quien lo puede pagar pues son las únicas que están pudiendo tener acceso a Oye, ello. costos en términos económicos y en costos de tiempo. Pero lo que pone sobre la mesa, Karina, Ernesto, son muchas cosas. A ver, ¿por qué? Es un tema de desigualdad social, es un tema de concentración de la riqueza, es un tema de falta de políticas públicas, es falta de construcción de vivienda nueva, es no haber visto o podido planear pues esta transformación del espacio público de las ciudades. ¿Tú por dónde lo agarras el Pues tema? sí, como bien dicen, es un tema muy complejo, es multifactorial, y yo diría que hay que plantear algo. Es un tema metropolitano del Valle de México, no solamente de la Ciudad de México como tal, porque incluye evidentemente el Estado de México. 2, es un tema sobre todo de calidad de vivienda, porque toda la gente que vivimos aquí, ya sea, o sea, en toda la zona metropolitana, tiene una vivienda. Nada más que es una vivienda en zonas de riesgo,
una vivienda hacinada, una vivienda donde el transporte público no es posible. Entonces, hay que reestructurar el modelo de crecimiento, que fue un modelo de crecimiento horizontal. Ahí nada más una precisión. Todo el mundo tiene una vivienda, te diría, menos los jóvenes. Claro, porque Menos también los lo que jóvenes. dice Karina es muy importante. La pirámide poblacional ha cambiado. Entonces ahora la pancita de la pirámide pues está en los deciles de 30 a 20 tantos años y eso va a seguir aumentando por algunos años. Y son la gente precisamente que va a demandar una vivienda nueva. No es que la ciudad esté creciendo, la Ciudad de México no ha crecido desde los finales de los 80s, pero se ha diversificado y mucha gente, pues por las edades, por la pirámide de edades, demanda vivienda, ¿no? Sí, claro. Entonces, Bueno, y además también tenemos un problema social muy grave porque los tienes viviendo con sus padres sin poder independizarse, claro. que te gusta hasta los 30 años Claro. o por ahí, o luego viviendo un hacinamiento terrible entre ellos, ¿no? 5 o 6 jóvenes compartiendo una vivienda cada vez más pequeña. Estamos en viviendas de 40, 50 metros. Y culturalmente también es distinto, porque muchos de estos jóvenes no tienen un empleo formal, no aspiran tampoco a integrarse necesariamente al mercado formal, o por lo menos que sean sujetos de crédito, y por lo tanto el acceso a la vivienda es otro, ¿no? Es mejor vivienda en renta o otro tipo de esquemas. Eso es lo que yo creo que es muy importante que tanto las autoridades como los propios ciudadanos visualicemos que hay un cambio generacional y un cambio de modelo de ciudad. Hay que diversificar la oferta y, por supuesto, ampliarla, ¿no? Si no, no va a ser posible. Ese es un mensaje que le estás mandando a los desarrolladores, Por que se supuesto. pongan las pilas. Pero fíjate, hay un tema que me llama la atención y uno de ellos es, en este contexto de qué está pasando, evidentemente no es un tema solamente nuestro, está sucediendo en buena parte de las capitales del mundo. Y el último libro que escribió el Papa Francisco, me llamó la atención cómo destaca el tema de la gentrificación. Tú decías, hay palabras, ¿no?, que son fáciles de vender o que pegan rápido y pueden hasta armar una manifestación. El Papa lo que decía, que la gentrificación era una guerra contra los pobres. ¿Compartes? En parte sí, porque tiene que ver con el desplazamiento de las personas que menos tienen hacia las zonas menos deseables de todas las ciudades. Y muchas veces cuando existen estos procesos de desalojo, por ejemplo, de familias que llevan años rentando en un lugar, lo que sucede es que después no encuentran ninguna posibilidad y entonces sucede lo que acabas de decir, o viven en condiciones de hacinamiento porque algún familiar les acoge en su casa, o se van a vivir a zonas de riesgo porque es lo único para lo que con el dinero que tienen les alcanza. Entonces, digamos que la solución es múltiple y yo creo que este problema, y está un poco ahí revisando como las notas, pues sí, tiene que ver con un tema de no solamente más vivienda, mejor ubicada, con instrumentos de gestión de suelo, que suena algo muy, muy abstracto, pero tiene que ver con la regulación del uso de suelo. México... O sea, regulación significa que tengan títulos de propiedad. No necesariamente. Eso sería como la regularización. La regularización sería que tú seas propietario de tu vivienda, pero en realidad también ha pasado algo, porque el esquema de financiarización de la vivienda, o sea, como esta aspiración a tener una vivienda y comprar otra y otra y otra y otra, y a partir de eso generar rentas y tener mayores ingresos, es también un poco lo que ha hecho que haya un acaparamiento por algunas personas de mucho stock inmobiliario. Entonces, no es que la gente necesariamente tenga que ser dueña de su vivienda, es que hayan políticas integrales que también permitan que las personas puedan rentar en condiciones pues, que les alcancen, ¿no? O sea, solo para que nos demos una idea, lo normal es que no te gastes más del 30% de tu salario en tu vivienda. Y eso incluye todo, incluye que pagues el gas, el agua, el internet, no sé qué. Entonces, una persona joven que gana 15,000 pesos al mes, quiere decir que necesita todos sus gastos de vivienda en 5,000 pesos poderlos pagar. Eso hace que en la zona central de la Ciudad de México, por ponerte ese ejemplo, sea imposible. Ahora, estamos hablando de un joven que gana 15,000 pesos. Eso no es cualquier joven. 15,000 pesos podría pagar de vivienda, según el 30%, 3, 4,000 pesos. Así. Sí. No sé dónde puedas conseguir algo en la Ciudad de México por 3, 4,000 pesos. Realmente está difícil, pero venía escuchando porque en efecto ese es un tema que preocupa especialmente, y ha preocupado, y hemos visto la primera de las manifestaciones en la Condesa y la Roma tiene que ver con eso. Escuchaba al presidente del Partido Popular en el Parlamento Europeo que decía,
el mundo digital ha sido y tiene cosas muy positivas como potenciar o potencializar muchas de las industrias y servicios, entre ellos la hotelería, el viaje, el turismo, bla, bla, bla. Pero también tiene cosas negativas. Tiene cosas negativas como haber permitido el crecimiento brutal de los hospedajes de corto plazo, el Airbnb y todas las plataformas que pueden saltarse absolutamente toda la industria establecida con obligaciones, la hotelería, etcétera, y ha generado lo que decía Karina, este fenómeno de, pues yo lo que necesito es comprar varias propiedades, las pongo en Airbnb y gano más que si tuviera un sueldo regular, por decirlo de una manera. Además, el Airbnb nos tomó a todos por sorpresa porque no se reguló. Fue algo que pues, surgió por un mecanismo ahí de, pues, sí, de rentabilidad. Pero también hay que decir que esto ha sido como la bandera que se tomó, sobre todo en la primera manifestación. Creo que no ese es el problema fundamental. Creo que ese es un efecto, en todo caso, más que la causa. Y lo que sí es verdad es que en la Ciudad de México hay un montón de aire y de espacio desperdiciado. O sea, tú dices ciudades verticales. Más vertical, sin duda. No quiere decir que estemos pensando en Manhattan o en Hong Kong, pero evidentemente el modelo de expansión horizontal está agotado, entre otras cosas porque la red de transporte, pues ya es imposible que siga creciendo, o las redes de agua y de energía, ¿no? Es imposible. Siempre pensar que cuando se hace una vivienda, se hace la mitad de la vivienda, la otra mitad de las escuelas, los transportes. ¿no? Está bien, pero pienso en Benito Juárez. Sí, Benito Juárez. Sí. O sea, la bronca que se generó en Benito Juárez en los últimos años con el cártel inmobiliario y la construcción desordenada de vivienda vertical, los grandes edificios, una de las consecuencias que tuvo dejó sin agua. O sea, no había agua suficiente y tenían que llenar en la Colonia del Valle, clase media, ¿qué puedo decir? Media alta, Claro. abasteciéndose con pipas. Sí, lo que pasa es que también debe ir acompañado estos programas de intensificación de la densidad o de la vivienda vertical con programas de pues, mejora de la red sanitaria, de la red de agua potable. De hecho, el desarrollo inmobiliario debe de aportar para el beneficio de estas redes cuando se está ubicando en una zona que a lo mejor tiene un poco debilitados los servicios. Y eso que la del Valle o la Benito Juárez pues, es de las mejores servidas de la ciudad, ¿no? De las más urbanizadas. Entonces, creo que alguien dice por ahí, la Ciudad de México ya tiene construido todos los metros cuadrados que necesita, ¿no? Nada más que hay que reciclarlos, hay que reaprovecharlos, porque si no, una cantidad de edificios desaprovechados en el centro, en las mejores zonas. Y por qué no decirlo, el gobierno tiene instrumentos para poderlo hacer, por ejemplo la expropiación, siempre y cuando sea un proceso justo como lo marca la ley. La expropiación es un robo, es un pago para beneficio público. Es decir, hay muchas soluciones que no creo que sea con un cambio de ley sin haberlo meditado, sino proyectos estratégicos que permitan, lo que decían, mejores centros de transporte, mejores nodos de transporte, bien ubicados, con servicios como escuelas, hospitales, etcétera, barriales o por lo menos con centralidades distintas a una sola, y eso va a promover una distribución de la renta mucho más diversa, ¿no? Sí, y bueno, o sea, yo creo que sí hay un tema que lo hace muy visible el Airbnb, o sea, en las colonias como Roma, sí. Condesa, 2 de cada 10 viviendas, 1 de cada 5 viviendas construidas está en estas plataformas. Entonces, por supuesto que ahí hubo pues algo que se hizo muy, muy, muy visible y eso tenemos que regularlo. Pero pienso que además tenemos que ir un poco más allá porque estoy de acuerdo contigo parcialmente, Ernesto, de que los proyectos urbanos nos pueden ayudar porque, claro, concentras toda la acción del Estado y la acción de los desarrolladores privados, del capital privado en zonas de la ciudad. Pero también eso, digamos que nos aleja un poco de entender justo lo que tú mencionabas, como esta condición metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, sí, pero también yo creo que hay algunas cosas que tienen que aplicar como para toda la ciudad y hay políticas, por ejemplo, de vivienda inclusiva que en México se han intentado, hubieron algunos esfuerzos en la Ciudad de México, la norma 26, por ponerles algunos ejemplos que pues Ernesto la conoce muy bien y a lo mejor nos puede ahí como contar desde dentro cómo lo vivía. Incluso el anterior Bando 2,
pero no ha sido suficiente, porque aunque lleguen y construyan más vivienda, o sea, uno de los problemas en Benito Juárez, entre varios, tiene que ver con, no solo es la densidad, pero esa densidad genera esto que las personas dicen, oye, es que ya no tengo agua, hay mucho más tráfico, porque claro, como no es una planeación integral, sino es predio a predio, el problema de que el uso de suelo esté, digamos, de alguna manera como... Es mi derecho porque esto dice yo soy propietario y entonces las posibilidades de construir ahí, el aire de construir ahí me pertenece y no hay una visión integral de ciudad. Ese ha sido el problema por años. Porque entonces no se hacen más parques. O sea, si va a venir a vivir más gente, pues que se hagan más parques. Claro. Ahora, ahí también hay que ser como cuidadosos con los números. Por esto que te decía de la modificación de las estructuras familiares. O sea, antes los hogares eran de 4 y más miembros. Sí, hoy se ha recortadísimo. Y más en estas zonas céntricas. Entonces hay más departamentos, no necesariamente, en algunos casos hay más personas viviendo, ¿no? O sea, la Ciudad de México, por 30 años, ya lo decía Ernesto, nos hemos mantenido en los 9 millones. Ya con la zona metropolitana, pues ya somos más de 20. Entonces yo creo que hay que ser como cuidadosos en eso, en el sentido de que, más bien, creo que hemos comunicado muy mal las personas que nos hemos especializado en estos temas a la ciudadanía de lo que es densidad. Y entonces asusta, porque pues, ves mítica, perdón. A ver, y exactamente. Eso Aquí, aterra. no, hay, como tú dices, algunas palabras que aterran y que ponen a la gente con los pelos de punta. Una de ellas la dijo Ernesto hace rato, como la expropiación. Pero en efecto, lo más interesante del tema es, y lo más peliagudo son las soluciones frente a este problema que no son fáciles, pero a eso me quiero meter ahorita después de hacer una breve pausa que me están pidiendo, y solamente te dejo un dato que leí el otro día sobre el tema de la Roma y la Condesa respecto de los Airbnb. Digamos que en un radio de 500 metros del Starbucks que fue atacado en Condesa, había más o menos 500 habitaciones De Airbnb. de Airbnb, que supondría más o menos un poco más arriba del 20% del total de viviendas en ese radio. Así nada más lo que apoya, digamos, la tesis de Ernesto. Voy a un corte rapidísimo y le voy a dejar, mientras tanto ahí puede ver lo que es gentrificación, porque hablamos mucho de ella, pero vale la pena poner, a ver si nos lo puedes poner, Héctor, lo que es la gentrificación. ¿De dónde viene esa palabrita? Viene de la palabra getri, que significa alta burguesía. Y pues se trata justo de un fenómeno que transforma barrios y plazas y comunidades por personas de mayor poder adquisitivo que pueden llegar a ellas, mientras que los que ahí han vivido tradicional o históricamente son desplazados forzosamente por el incremento de las rentas a las zonas de la periferia. Un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente. Estamos de vuelta en Blanco y Negro y sin duda una demanda legítima. Las formas como se han expresado dos de las marchas o algunas de las manifestaciones o expresiones en ellas, en las dos que ha habido en la ciudad, han sido repetidamente condenadas no solo por la presidenta, sino por muchos otros actores. Pero la demanda está ahí y hay que darle solución. El gobierno de la ciudad ha presentado una propuesta de 14 puntos para tratar de entrarle al tema y atajar la gentrificación. Va a abrir mesas de discusión, consulta, y en agosto promete tener una ley de rentas para la vivienda asequible. ¿Cómo la ves, Karina? Pues, ¿La mira, demanda es legítima? Sí. Yo creo que la demanda es legítima. Qué bueno que hoy dio otro anuncio la jefa de gobierno, Clara Brugada, porque digamos, cuando anuncia el bando 1, yo creo que son buenas intenciones, son cosas que todas las personas que estamos en el tema urbano, pues las hemos hablado hace años, pero más bien, como dicen, el diablo está en los detalles, es el cómo se van a lograr todas estas cosas que suenan muy bien. Y, por ejemplo, está este tema de topar las rentas o de que estén, digamos,
no mayor a la inflación. Y hay otra cosa que sí es importante, y es que el Estado ha dejado desde hace muchos años de alguna manera entrarle bien y de lleno al tema de la vivienda. Se ha intentado, también han habido como varios movimientos, hay un movimiento que habla mucho sobre el mejoramiento de la vivienda, pero en casos tan urbanos y tan ya consolidados se requiere hacer vivienda nueva y vivienda pero vertical. ¿te refieres a planeación o a construcción directa del estado de vivienda? Pues yo creo que es un poco de las dos. Y entonces quiero ponerles un ejemplo, porque uno de los anuncios que también hizo la jefa de gobierno, y así inició, digamos, el programa, fue hablando de las viviendas en renta que se van a construir. 20,000, ¿no? 20,000 Claro. a precios asequibles. Para que se den una idea, la ciudad de Nueva York, y lo estaba revisando rápidamente, tiene la autoridad de vivienda de la ciudad de Nueva York, la New York City Housing Authority, y ellos tienen en su parque, en su stock de viviendas que rentan, 177,000 viviendas, que tienen otras complejidades, porque claro, esos edificios, algunos están ahora, digamos, desde hace varios años quitándole los asbestos, mejorando el tema del reciclamiento y el reuso del agua, electricidad, etcétera. Pero una ciudad con características similares, que también está viviendo procesos de gentrificación muy importantes, tiene mucho más elementos con que responder. Entonces, yo creo que también entender que es muy complejo, o sea, que el Estado administra vivienda en renta es complejísimo, pero hay ejemplos que podemos voltear a ver para poder aprender de esas prácticas, ¿no? O sea, qué ha funcionado, qué no, porque lo que sucede muchas veces es que las intenciones están muy bien, luego en la implementación, a veces, no estoy diciendo que en todos los casos, pueden haber temas, pues, clientelares o que no se asignan a las personas. En la administración anterior de la Ciudad de México se anunció este programa de vivienda en renta para jóvenes, de todas las agrupaciones de vivienda estaban trabajando con algunas, no con todas ellas, y de pronto parece bien que se inicien con pilotos pensando en grupos poblacionales específicos, en este caso personas jóvenes, ¿no? No sé si te acuerdas que la renta eran 2,000 pesos, ya hay unos proyectos que están en marcha, pero si analizamos esto de primero identificar el suelo bien ubicado, lo segundo, que lo decía Ernesto, o sea, la posibilidad del potencial de construcción es una decisión administrativa del Estado que obviamente pasa por el Congreso de la Ciudad de México. A través de sus regulaciones. Aquí se pueden poner 8 pisos o se pueden poner 16. Eso es una decisión del Estado. Y eso cambia la estructura de los precios del suelo. O sea, cuando en Polanco decidieron que se pueden construir 1 o 2 pisos más dependiendo, pues les incrementó el valor de la tierra así, de un plumazo, ¿sabes? De un clic. Entonces, entender eso, que son la movilización de las plusvalías urbanas, cómo se genera riqueza a partir de los usos de suelo que se dan, la posibilidad de construir más o menos, de incluso las mejoras que se hacen en los entornos urbanos, y eso utilizarlo para poder construir mejor vivienda, más ubicada, mejor ubicada, más céntrica. Esa es una. Con la primera te quedaste con muchas dudas, con el tema de topar con la inflación. Y en efecto, si ustedes me corregirán, pero el primero que la metió aquí fue Martí. Fue Martí Batres. Fue Martí y se la pararon en los tribunales. Esa iniciativa está parada en tribunales. ¿Funciona o no funciona? Es una manera de controlar rentas. Y por lo menos, digamos, no impide que suban, ¿no? Sube la inflación, pero sí los abusos. Sí, es muy probable que si se implementara, pues generaría mercado negro, ¿no? Como casi todos los controles que hay de precios. Sí está bien tener un cierto control, yo creo que Karina da en el punto, la vivienda subvencionada, los gobiernos deben contar con un stock de vivienda subvencionada, porque lo que tenemos hoy que le dicen derecho a la vivienda es un derecho al crédito, y un crédito que pues muchas veces es impagable o que, como funcionó en otras épocas, se hacía vivienda barata en sitios donde no había ninguna posibilidad de servicios y de una vivienda digna. Bueno, ahí tienes el caso del Infonavit. Sí, viviendas, 600,000 viviendas abandonadas. Exactamente. Entonces, eso por ahí no es. Lo que sí insisto, por un lado, el gobierno tiene que incrementar la oferta y dar vivienda subvencionada. Nueva York, el que menciona Karina, es cierto. Nada más que el gobierno tiene un ingreso por prediales y por la venta del aire, por ejemplo, los air rights, que hemos visto en Manhattan cómo surgen estos alfileres, estos lápices, ¿no? de edificios muy, muy esbeltos, por venta de aire. Son criterios que se pueden usar, no digo que de manera idéntica, pero son criterios mucho más ágiles y no nada más regular el uso del suelo o topar la renta. Si no se hace de manera integral todas estas acciones de política pública, pues se va a generar un mercado alternativo, un mercado negro, como sucedió con la norma 26.
que era una norma de una buena intención de promover la vivienda de menor costo en los edificios, digamos, de vivienda más alta. ¿Qué pasó? Se vendieron sin acabados, o sea, los propios desarrolladores también le dieron la vuelta y en realidad fue un timo. Igual ahora que se reformó, se piden, pues para darte mayor potencial, tienes que cumplir con cierta reglamentación de tipo ecológico, de tipo sustentable, pero en realidad te dan muy poco potencial. Entonces no hay número que salga para los desarrollos privados, para cierta demanda. Ahora, eso no quita que el gobierno, y además el gobierno tiene suelo ocioso. Por ejemplo, ¿cuántos corralones hay en la Ciudad de México? Que no sirven para nada, para tener coches ahí estacionados. Sí, grandes estacionamientos. Y en lugares muy bien ubicados, ¿no? Entonces, ese suelo ocioso que tiene la ciudad debe de potenciar para hacer vivienda subvencionada, ¿no? Bueno, de hecho, en otras capitales, pensando en esto de los stocks, pues, por ejemplo, penalizan edificios que estén vacíos durante determinado tiempo. A eso me refiero, exactamente. Sí, el otro día escuchaba... O llegan a la expropiación. Sí. Claro, el otro día escuchaba a un anterior titular del Instituto de Planeación de la Ciudad que decía que en la Ciudad de México hay 1 millón de metros cuadrados vacantes en la ciudad, ociosos, o sea, de terrenos que están sin construirse. Y esto tiene un costo, porque hay una cosa muy bonita, y la quiero hilar con lo que dijiste del Papa, que tiene que ver que el suelo, sobre todo el suelo urbano, tiene una función social. Y entonces, los que están en estos temas dicen la función social del suelo. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que finalmente un suelo que está muy bien ubicado y que está desaprovechado, pues estás dejando de que familias tengan oportunidades de vivir cerca del metro, cerca de una estación de ecobici, cerca de sus trabajos, porque también aquí lo importante de entender es que la estructura urbana de la ciudad ha hecho que sí existan digamos, como una concentración muy grande de empleos en ciertas zonas de la ciudad. Y otro tema, y voy a brincar a algo que dijo Ernesto que me parece muy relevante, es el tema también del acceso a crédito, ¿no? O sea, hemos decidido que la forma de acceder a una vivienda es la compra, cuando no es la única, pero luego también cuando ya lo quieres comprar, ¿quién la puede comprar? O sea, la mitad de la población está en condiciones de informalidad. Han habido muchos esfuerzos por dar créditos a las personas que no están afiliadas a la Seguridad Social, al IMSS, al ISSSTE, o que no tienen forma, digamos, como de comprobar sus ingresos, pero no ha sido posible todavía, ¿no? O sea, una mesera que gana propinas, pues esa parte... No es sujeto de créditos. Imagínate. Sí, a ver, es que eso es lo complicado del tema, ¿no? Una cosa es tener la intención de que tú puedas adquirirlo a través de crédito, digamos, blando, a buenos términos, accesible, como lo quieras llamar. El problema es todo lo que está aquí abajo. Y lo que está aquí abajo son puros cuellos de botella. Sí. Más del 50% de la planta productiva en la informalidad. Esos no tendrían derecho o acceso más que a programas que el propio Estado genere para tratar de evitar que además viven en zonas de riesgo, en zonas muy alejadas del transporte público, de los nodos de transporte, con problemas de hacinamiento, con problemas de violencia, con problemas de narcomenudeo, una serie de problemas asociados por esta pues, imposibilidad de acceder al mercado formal de vivienda. ¿Por qué el Estado se ha retraído? ¿Qué pasa con el Estado, o el Estado en este país en los últimos años, ya no digo décadas? O sea, quien tiene que regular es el Estado. Yo tengo una hipótesis, pero no sé qué ha pasado con el Estado. Pues yo creo porque anda como de vacaciones, o ha andado como un poco ausente. Mira, yo creo que incluso, aunque hubo una transición democrática en la Ciudad de México y gobernó el mismo partido por varios años, no hubo un hilo conductor. Entonces, a mí hay una frase que me gusta mucho de Antanas Mockus, un exalcalde en Bogotá, que dice construir sobre lo construido. Entonces, si tú cada 6 años quieres reinventar todo, está muy difícil. Puedes hacer ajustes porque, claro, a lo mejor habrán consecuencias o externalidades negativas que en el diseño de la política pública no identificaste y que quieres corregir. Entonces, por un lado eso, todo el mundo quiere llegar a reinventar. Por el otro lado es que algunos sí se dieron cuenta de toda la riqueza urbana que se genera a partir del desarrollo inmobiliario y pues eso es, digamos, en el tiempo que estás ahí, pues hay que aprovechar. No hubo un entendimiento integral de la ciudad porque tenemos algunas alcaldías antes delegaciones que todavía tienen programas delegacionales de hace más de casi ya 20 años. No, imagínate, ¿no? O sea, ya cambió el mundo. Sí. Y nada. Hubo un parón fuerte también durante el gobierno de Sheinbaum en la ciudad. Sí, y un mira, parón fuerte en la construcción. Me regreso un poquito antes, ¿no? Contestando un poco lo que dices. El gran crecimiento de la ciudad de los finales de los 40 a principios de los 80
pues fue un crecimiento que se ubicó en donde había espacio, muchas veces de manera irregular. Y los gobiernos hicieron de eso un clientelismo político y se regularizaron muchos de estos predios y se fueron cada vez poblando zonas que no deberían de haberse poblado en contra de un desarrollo un poco más vertical, como puede ser la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa mancha urbana, esa mancha de aceite, como se le dice, fue muy difícil de parar y ahí está. Ya hoy es poco reversible, ¿no? Entonces, ahora, esos vecinos que llegaron ahí, pues crean derechos, evidentemente, y los que estaban en la primera periferia, voy a decirlo así, los que salieron primero del núcleo central, que son las colonias originalmente Juárez, Cuauhtémoc, Doctores, o quizás un poco más Narvarte, del Valle, pues también se aferraron ahí, y los planes delegacionales consienten una baja densidad, y se creó esto que despectivamente quizás se llama vecinocracia, pero que asumen el uso del suelo y la densidad como una parte de la propiedad y no como una estrategia urbana que los gobiernos deben de aplicar. Entonces, ¿dónde está el gobierno? Pues primero en dejar que esta creciera de esta manera. Eso ya pasó, ya no lo podemos revertir, pero ahora sí necesitamos planes mejor estructurados. Pero qué historia, porque ahí digamos que el deterioro de las zonas centrales se debe más al abandono, claro, que a lo que hoy, por ejemplo, dicen, la gentrificación se necesita porque es la única manera de mantener bien las cosas, de que haya prosperidad y que se reconviertan y haya dinero para las colonias. ¿Ustedes coinciden con eso? No, yo no estoy de acuerdo con ese ¿Vienes? argumento. De hecho, estaba discutiendo con un colega colombiano que me decía que además en Colombia hoy están utilizando incluso la palabra revitalización. Entonces, revitalizar, que no es renovar, que es volver a dar vitalidad. Y para esto son muchas cosas. Lo que pasa es que también el Estado ha sido un poco ausente porque el costo de mantener una ciudad, esta mancha de aceite que dice Ernesto, tan grande, es muy alto. Entonces, tenemos una recaudación de predial muy baja. Sí. Entonces, eso, para empezar. 2, los usos de suelo, digamos, los derechos de construir son algo que se asumen que es del propietario. Cuando, incluso imagínense, en Brasil, hay jurisprudencia que dice que el enriquecimiento por los cambios en el valor de la tierra, que no fueron fruto del propietario, o sea, de que yo haya plantado muchos árboles y por eso valga más mi tierra, es enriquecimiento sin justa causa. El suelo... O sea, se llama enriquecimiento inexplicable en términos, claro, en términos llanos, ¿no? En términos llanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, salgamos un poco de la Ciudad de México y vayámonos al Estado de México, ¿no? En Huehuetoca, que un día no había vivienda y era un uso rural y al día siguiente hubo vivienda, en promedio hay un multiplicador urbano que significa que el suelo va a pasar a valer 4 veces más solamente por cambiar de uso de rural a urbano. Este es un promedio en las ciudades de América Latina. Entonces, nada más pongámonos a imaginar todo el dinero que se creó al expandir la ciudad, la riqueza que se creó, que... Oye, es que ahorita me estoy acordando, imagínate lo que hubiera ocurrido con los terrenos donde se iba a construir el aeropuerto de Texcoco. No, pues ahí estaba. Espero que nadie hubiera tenido información privilegiada. Nadie la tenía. Antes de eso, porque si no, y que no viviera en Brasil, porque si no el enriquecimiento inexplicable hubiera sido brutal. Están invadiendo nuestros hogares, ya nosotros no podemos costear una renta o comprar un lugar donde vivir, nos están desplazando, también nos exigen como dice aquí, hablar inglés y pues se hace muy injusto. ¿Cómo es posible que me exijan hablar inglés? Están en un país donde se habla español, ¿no? Estamos de vuelta en blanco y negro. Ahí ve algunas reacciones que seguramente ha estado viendo en los últimos días de manifestaciones de inconformidad respecto al tema de la gentrificación, el desplazamiento. Llama la atención muchos de ellos bastante jóvenes. Y pues con expresiones que han causado preocupación. Unas de ellas, pues las expresiones de xenofobia y otras, pues lo que decía en el inserto anterior incluso la presidenta Sheinbaum, la quema de libros o las afectaciones a la UNAM. Esta clase de expresiones, ¿les parece que es porque se trata de un tema, digamos, política
o socialmente más bien muy sensible, porque es muy explosivo, porque encubre otra clase de problemas atrás. ¿Qué explicación le dan? Como hemos dicho, es un tema multifactorial. Evidentemente es reprobable absolutamente estas actitudes, pero también son entendibles. Es decir, la gente está muy enojada, incluso yo diría por generaciones, ¿no? A lo mejor no es de ahorita. Y hay pocos temas tan sensibles como es la vivienda, ¿no? Pues el derecho a la vivienda evidentemente es un derecho que hay que valorar. Ahora, creo que las estrategias que se han venido haciendo desde varios gobiernos, no solo de este o del anterior, sino de muchos, incluyendo el Bando 2, por ejemplo, que complicó y encareció el suelo en las zonas centrales. Más de 20 años. Sí, no han sido los más años. adecuados. Creo que el gobierno pretende solamente con legislar y hacer normas muy rígidas, modificar las causas, y tiene también muchas clientelas políticas para mantener el status quo de usos del suelo, de densidades, incluso de regularización de predios que no deberían ser regulares porque eran agrícolas o porque son zonas de reserva, son zonas protegidas, áreas naturales, etcétera, ¿no? A ver, eso sí preocupa porque digamos que ahí lo que estás viendo es la posibilidad de hacer incoherencias, para decirlo con toda claridad. Por un lado, leyes que regulen y por otro lado, regulaciones políticas que responden a criterios distintos a las leyes. Totalmente. Y la verdad es que todas las personas que creo que entendemos la complejidad de todos estos temas, por un lado, es normal que la gente se manifieste, es necesario, necesitamos ser actores políticos, pero es reprobable que haya xenofobia. Yo creo que lo más fácil es culpar a lo más visible, y que en este caso lo más visible son las personas extranjeras. Pero justo estaba yo revisando una investigación que hizo una geógrafa de la UNAM sobre el Airbnb. El 50% de su ocupación son de personas de México, solo el 30% son de gente de los otros países de Norteamérica. Entonces, hay que entender esa dimensión del problema. Ahora, regular estas plataformas, por supuesto, y hay que entender también cuánto está generando en términos de empleo, el que estas personas estén viniendo, y hay muchos mecanismos para evitar la turistificación. Entonces, un poco empezar a ver qué están haciendo otras ciudades en el mundo que están enfrentando a esto. A ver, una regulación que la trae también uno de los 14 puntos de la jefa de gobierno de la ciudad es que se permitan las residencias cortas, que es Airbnb, durante determinado número de días. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. Es bueno, pero no es suficiente. Y Karina tocó el punto clave. El cobro y la recaudación por predial y otros impuestos de la ciudad debe ser más alta. Si uno compara lo que ciudades como Nueva York, como Barcelona, dedican del presupuesto a el espacio público, al transporte, es infinitamente más alto que la Ciudad de México. Es decir, si uno le dieran lo que le toca en la Ciudad de México, yo he hecho ese cálculo con respecto a otras ciudades, lo que te toca del presupuesto de la ciudad, te tocan como 200,000 pesos a cada uno para darte agua, transporte, vivienda, parques, etcétera. Pues no es nada, mientras que en otras ciudades estás hablando de 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que un gobierno que pretenda dar calidad de vida, así como la hay en estas zonas centrales, a todo el resto de la ciudad, debe tener ingresos. A ver, Sin ingresos no puede el gobierno solamente con regulación, que es muy importante, pero solamente así no va a poder. Y dentro de eso hay una medida que me llamó la atención, no la acabo de entender bien, pero dice, uno de los 14 puntos dice establecer índices de precios según zonas. ¿Qué significa eso? ¿Que no vas a pagar lo mismo o los topes de renta serían distintos en Benito Juárez que en Iztapalapa? No, me menciona un término rarísimo, zonas de tensión inmobiliaria, que nadie me puede explicar qué es eso. Pues sí, yo creo que la idea va por ahí, Pepe, pero también eso distorsiona los mercados. O sea, digamos, la economía urbana te dice el valor del precio más bajo determina el valor del precio más alto. Y si hay escasez, que es hoy lo que hay, no porque haya escasez de suelo, sino porque la regulación no permite mayores densidades en zonas que están bien ubicadas, eso te está afectando todo, porque además no hay buen transporte en toda la ciudad. Está mejorando, pero no es suficiente. Entonces, la ciudad es multifacética y es muy compleja, entonces necesitamos entender como todos los eslabones para poderlo solventar. No creo que un índice de precios sea una de las soluciones.
Bueno, pues vamos a escuchar a la gente a ver qué va a decir en las próximas mesas. Espero que no sea solamente para legitimar, sino que realmente la consulta se traduzca en planteamientos. A nosotros se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerte mucho, Karina Arbizu, experta en temas de urbanismo. Muchas gracias, Karina, por haber venido, como siempre. Muchas gracias. Y por supuesto, Ernesto Betancourt, arquitecto académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy aquí en... Karina, por compartir la mesa. Sí, muchas gracias. Sin duda, muchas. Y vamos a tener que seguir con este tema porque creo que todo ya va a dar mucho de qué hablar, por lo menos hasta que tengamos más claro el panorama de cómo va a enfrentar la Ciudad de México una demanda legítima que ya está en la calle. Y cuando las cosas están en la calle hay que voltear. Lo están haciendo las autoridades, un poco tarde, pero ahí están. Muchas gracias y gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Mientras tanto, pásenlo bien, tengan una muy buena semana. Adiós.